Ok, ya te quedamos. Seríamos de una presencial el día hoy, el lunes, y espero que hoy los que aún no han alcanzado a enviar su examen diagnóstico y los que no asistieron, ustedes comuníquense, pero de preferencia como parte de hoy, porque ya la... Buenos días, contadores. Hoy 19 de agosto de 2021, siendo las 9:46 de la mañana, damos por iniciada la primera sesión virtual de esta primera semana de su clase y curso de Derecho Laboral y de Seguridad Social. ¿Sí me escuchan todos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Excelente. Aquí voy a llevar el control de participaciones del día de hoy. Estén atentos a participar. Solamente como recordatorio, su participación cuenta para la calificación final. Así, se pide una participación activa. Participar no solamente es decir dos, tres cositas, participar con la intención de participar, con el objetivo de aportar bien al grupo, al curso del día de hoy, a la sesión del día de hoy. Y eso es lo que se va a considerar. Para poder obtener el 100% en participaciones, hay que participar cada sesión presencial o virtual, ¿vale? Y bueno, hasta el momento, sí me escuchan todos. Los que están presentes, háganme el gran favor van a poner dos asistencias siempre que estemos virtuales. La primera la ponen cuando yo indique y es en este momento. En el chat de este grupo, por favor, pongan su nombre completo como asistencia el día de hoy. Por motivos de protección de datos personales, no voy a nombrar sus nombres completos, a lo mejor digo de repente su nombre y un apellido, nunca su nombre completo, porque estas sesiones las subo a YouTube, ¿vale? Entonces, por favor, pongan su nombre en el chat completo para tomar asistencia. Posteriormente yo les indico cuál van a poner, ¿sabes? Igual si no me escuchan, me dicen por favor que no me están escuchando. Y si me escuchan, pues también participan, pues para saber que ahí estamos. Gracias, Nati, por poner tu nombre. Tengo dos equipos aquí. Si de repente la computadora se desconecta, yo estoy conectado también con el celular, ¿sale? ¿Se me están escuchando bien, verdad? Sí, profe. Bien, en la última clase estamos viendo los tres poderes que existen en México, que son los tres poderes de la Unión. Vimos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. La función y actividad de cada uno de estos. Antes de continuar, voy a tener mi cámara y es que la actividad, el objetivo de que el internet sea un poquito más, nos llegue mejor, pues, y que agarre mejor la señal. Y bueno, estamos viendo en la última clase el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dentro del Poder Ejecutivo, como repaso, está el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, está la Secretaría de Crédito Público, está el SAT y en este caso la Secretaría de Previsión Social. Si más adelante les voy a pasar la clave de su materia para Moodle para que puedan accesar, ya está cargada, solamente falta que yo les pase las claves de acceso y ahí van a ir subiendo algunas actividades. Bien, para la clase el día de hoy, como el internet está fallando mucho, no quiero decirles algo que se escuche entrecortado, vamos a ir directamente a los conceptos y vamos a hacer una práctica de cálculo de aguinaldo, cálculo de vacaciones, prima vacacional y otras prestaciones de ley mínimas para el trabajador.
pero en lugar de hacer eso y analizar el contrato, vamos a investigar algunos conceptos que les voy a estar pasando por aquí por el chat de Meet, ¿sí? Porque me dicen por WhatsApp que se escucha entrecortada mi voz. Entonces, para ser más eficientes el día de hoy y que salga algo de esta clase, vamos a ir directamente a los conceptos, ya sea que los analicemos aquí si es que se puede, y si no, pues vamos a tener que analizarlos presencialmente. Antes de esto, necesito que por favor todos vayan a Google y busquen la Ley Federal del Trabajo, misma que van a tener guardada ahí en su celular o en su equipo de cómputo, porque hemos estado utilizando muy continuamente ahorita la Ley Federal del Trabajo, y en todo este curso posteriormente les voy a indicar otras leyes que van a necesitar, pero por el momento solamente descarguen la Ley Federal del Trabajo. ¿Sale? Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esas dos, por favor, contadores. Los espero, me avisan cuando ya la tengan. ¿Estuvo, maestro? Me avisan, por favor, cuando ya tengan la Constitución Política y la... Para los que no escucharon, me dice que no se escucha. Hay una página que se llama diputados.gov.mx. Ahí pueden descargar la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por favor. Me avisan, por favor, cuando ya la estén descargando. Si se escucha trabado, sí estémelo indicando para estar repitiendo la información. Como les vuelvo a recordar, si es que no se escuchó bien hace rato, hoy esta clase la vamos a dedicar a conceptos porque no hay buen internet. Entonces, para no hacer el Profe, ejemplo del cálculo de aguinaldo ni nada y que se escuche mal, sí, dime. en el diario oficial de la Federación también lo puedo descargar, ¿va? En el diario oficial de la Federación también lo puedes descargar. Gracias. Vale. Entonces, los cálculos de aguinaldo, de prima vacacional, de vacaciones, no vamos a hacer el día de hoy por motivos del internet, ¿sale? ¿Cuál era la segunda que tenemos que investigar, aparte de la Ley Federal del Trabajo? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. Estas dos leyes las vamos a necesitar, ¿sale? Ahí te espero en el carro, nena, por favor. Sí, espero. Una vez que tengan la Constitución a la mano, por favor, váyanse al artículo 123. Si mal no recuerdo, dice algo así como toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, etcétera, etcétera. Váyanse al 123, por favor. ¿Ya están ahí? Artículo 123, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Que de hecho más adelante vamos a hacer una crítica a este artículo que está en la Constitución. Por ahí los legisladores deberían de hacer alguna reforma porque prácticamente es una copia de una ley federal del trabajo. Lamentablemente, aquel tiempo cuando se hizo esta Constitución, bueno, hubo gente que no tenía mucho estudio, otros que sí, pero sí fueron muchos obreros a exigir sus derechos, y México de hecho fue pionero en hacer esto y fue motivo de observación a nivel internacional. No obstante, la Constitución sí tendría que tener una modificación, que más adelante vamos a analizar el por qué debería tener esa modificación a este artículo que es tan extenso en la misma. Y más adelante lo vamos a platicar, contadores. Por ahorita, lo único que quiero es que busquen el 123, constitucional. Me avisan cuando ya estén ahí, por favor. Constitucional.
Oye, a ninguno. No, no. ¿Es la que dice que toda persona tiene derecho a un trabajo digno? Es correcto, artículo 123. Toda persona tiene. Dale lectura, por favor, a ese primer párrafo del artículo. Dice, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Gracias, contador. Tienes tu participación por el día de hoy. Aún así, entre más participes, pues tu 100% para hoy se va considerando. ¿Sale, Luis Enrique? Bien, contador. Aquí el contador nos hace el favor de leer el primer párrafo del 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Ahora, lo que cabría analizar aquí, contadores, es a qué hace referencia con que el trabajo sea digno. Hay que analizar también esto en este curso. Durante este curso nos está analizando el concepto de trabajo digno que sea socialmente útil, ¿sí? Ahora, cabe señalar que este artículo 123 trae dos apartados. Así como cualquier ley, contadores, las leyes tienen artículos, tienen incisos, subincisos, tienen numerales, tienen fracciones, capítulos, secciones, títulos. Aquí estamos en el título sexto en nuestra Constitución, en el artículo 123 que habla del trabajo y de la previsión social, ¿sí? Entonces, una vez entendiendo esto, contadores, ustedes pueden observar en la parte más abajo donde está ese primer párrafo que nos hizo el favor de leer el contador. ¿Puedes darle lectura al segundo párrafo, por favor, contador? El Congreso de la Unión. Si no lo encuentro, yo también lo tengo aquí. Dale, el segundo, el Congreso de la Unión. Ok. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán. ¿Leo también Fíjense, los puntos? contadores, hasta ahí. Bien, fíjense, por favor. Tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En clase vimos que el poder legislativo, Cámara de Diputados y Senadores y el Congreso de la Unión, es el que se dedica o es el que su función es crear leyes, ¿sí? Legisla, ley. El poder ejecutivo es el que se encarga de ejecutar estas leyes, de ponerlas en práctica, de hacer que se apliquen, de que se cumplan, y eso hace el presidente. A su vez, el presidente tiene autoridades que lo representan. En este caso, por ejemplo, vemos a la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social. Es una autoridad que pertenece al Poder Ejecutivo, ¿sí? Al Instituto Mexicano del Seguro Social es una autoridad que pertenece al Poder Ejecutivo, contadores. Es importante que esto lo comprendan, ¿sí? Y luego tenemos a los jueces, a los que se encargan de impartir justicia. Ya habíamos dicho que un trabajador, imagínense que uno de ustedes trabaja para una empresa en donde no les pagan, en donde no les dan vacaciones, donde tienen que trabajar jornadas de 12 a 15 o 18 horas. Imagínense que esto estuviera permitido por la ley. Entonces, la pregunta es, ¿esto es legal o es ilegal? Ya habíamos platicado esto en clase y esto es legal, porque si una ley lo determina, entonces se convierte en algo que es legal. No obstante, la pregunta que tendríamos que hacernos aquí ¿es justo que esto suceda? Bueno, pues ese es el trabajo del Poder Judicial, buscar que las leyes sean justas, buscar que haya esa equidad, ¿sí? Ahora sí, entre gobierno y particulares. Y esa equidad la busca el Poder Judicial. Analizando esto y con esta tesitura, contadores, podemos ver que la Constitución Política de los Estados Mexicanos dice que el Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, ¿sí? Las cuales regirán, y viene el apartado A,
Ahora, una pregunta. Si se fijan que existe una ley federal del trabajo, ¿dónde creen que emana esta ley federal del trabajo? Pues yo les respondo, por cuestiones del internet no voy a poder entenderle a todos, pero miren, el artículo 123 en su segundo párrafo da o posibilita el nacimiento de la ley federal del trabajo. ¿Sí le puedes dar otra vez lectura? La contadora que me apoyó ahorita a leer, ¿le puedes dar lectura otra vez a ese segundo párrafo? Sí. Dale. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán. Regirán, las cuales regirán. Gracias, contadora. ¿Quién me apoyó a leer? Natividad. Nati. Ok, gracias, Nati. Ok, si se fijan, ahí es donde se autoriza y se obliga, porque la palabra está clara, ¿sí? Dice, deberá el Congreso de la Unión expedir leyes sobre el trabajo. Ahí está el fundamento legal de donde puede y nace la Ley Federal del Trabajo. Y luego, ¿por qué existen dos apartados, contadores? Quiero que vean el apartado A, voy a compartirles pantalla, espero que no se trabe esta cosa. Les comparto pantalla para que alcancen a ver. Aquí está. Si alcanzan a ver, ustedes, si están viendo esto desde su celular, pueden ampliar con sus dedos y darle zoom. ¿Sí? Les permite darle zoom con sus dedos para que alcancen a leer bien las letras que están aquí en pantalla de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el apartado A, ¿ya alcanzan a verlo? Sí. Bien. En el apartado A, ¿quién me apoya a darle lectura? Dice, entre los obreros, Yo. échale. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo. Ujú. Y luego ya dice, fracción 1, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo, fracción 1, la duración de la jornada máxima será de 8 horas. 8 horas, es correcto. Entonces, si se fijan, aquí están las bases. Todo lo que vamos a ver en este apartado son las bases para todos aquellos que trabajan, por así decirlo, en el sector privado, ¿sí? Por así decirlo. Todos aquellos que sean obreros, todos los que sean jornaleros, empleados domésticos, artesanos, o todo contrato de trabajo, sí, tendrá que tener esas bases. Ok, ahora quiero que observen el apartado B, que se vayan por favor al apartado B. Son muchas fracciones, si se fijan. Sí están observando que está subiendo las letras, ¿verdad? Sí. Observan todas las bases que hay. Sí, profe. Cuando yo les deje una tarea, pueden revisar si a lo mejor aquí encuentran la respuesta o si no, directamente en la Ley Federal del Trabajo. ¿Va? Fíjense todo lo que hay. Por eso les digo que quizá debería haber alguna corrección a la Constitución Política o ver esta forma de no tener todo un listado que podría estar en la Ley Federal del Trabajo. Pero bueno. Y luego tenemos el apartado B. ¿Quién me puede apoyar a darle lectura? Yo. Dale, por favor. Sí, es donde dice la jornada diaria máxima, ¿verdad? Sí. No. Entre los poderes, échale. ¿Entre los poderes? Entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Número 1. Y luego viene la fracción 1 a la fracción 2. No es número 1, es fracción 1. Bien, Fracción, perdón. contadores, observen esto. Siempre en una ley van a encontrar el artículo, un apartado en este caso, y una fracción. Si yo les pido, por ejemplo, léanme la fracción 1 del apartado B de la Constitución del artículo 123, lo correcto es que primero escuchen y tomen notas si pueden. Lo primero es que lean el artículo 123 y luego ya me lean el apartado B
y luego la fracción que yo les indico y en su caso el numeral que esté o el inciso o el subinciso, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, así se lee un artículo. Primero se inicia con el artículo, con lo principal, luego con la fracción y en su caso el inciso. En este caso sería 123, leer el 123, luego leer el apartado B directamente y luego irnos a la fracción que yo le solicite. Pero miren, el apartado A es para todos aquellos obreros, jornaleros, como les digo, por así decirlo, del sector privado, y en el apartado B dice, entre los poderes de la Unión y sus trabajadores, esto ya aplica para todo aquel que trabaja para algún poder de la Unión, ¿sí? Para todos ellos aplica el apartado B. Esto es ya para los funcionarios públicos, ¿sí? En este caso, todos los que contrata el gobierno. Dice, la jornada diaria máxima de trabajo diurno y nocturna será de 8 y 7 horas respectivamente. Y aquí vienen todas las bases contadores para todo aquel que trabaja en el sector público, ¿sí? Que son servidores públicos. Ahora, lo que nos interesa, primeramente, es analizar el apartado A de la Constitución. Sí, están ahí, ¿verdad? Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Y vienen, miren, contadores, para los que no sabían sus derechos, aquí los pueden ubicar. Fracción primera del apartado A dice, la duración de la jornada máxima será de 8 horas, ¿sí? Fracción 2, la jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Tomen nota de eso, por favor. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. ¿Sabían eso? Si no lo saben, ya lo saben. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Por cada 6 horas, 6 días de trabajo, deberá disfrutar el operario de un día de descanso cuando menos. Ahí está el fundamento legal, fundamento constitucional, de hecho, del día de descanso que debe tener cualquier trabajador, ¿sí? No crean que el patrón se los da porque es buena onda, ni porque piensa que ya se cansó el trabajador. Es una obligación legal, pero también está en la Constitución, es una obligación y un derecho constitucional. Obligación para el patrón de otorgar un día de descanso a la semana y derecho del trabajador o del operario de recibir y descansar ese día y que esté pagado. ¿Vale? Ahora, en la fracción quinta dice, las mujeres durante el embarazo, pongan atención, no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifique un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán 2 descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. De hecho, hoy en día hay una facilidad para que la mujer que está en periodo de embarazo, en este periodo de gestación, puedan tomar, en lugar de 6 semanas antes y 6 semanas después, pueden tomar todas las completas después del periodo de dar a luz a su hijo. Sí, eso vamos a analizarlo, cuántos días son, cuántos se le van a asignar, cómo es que recibe el sueldo, vamos a analizarlo más adelante. Ahorita estas son las bases. ¿Quién me apoya con la lectura del artículo sexto, del artículo 123, apartado de la Constitución? Ahora sí, nada más lean la pura fracción, por favor. Dije artículo, pero es fracción. Fracción 6 del apartado A del artículo 123. ¿Quién me apoya la lectura nada más en la pura fracción? ¿Es el de los salarios mínimos? Sí. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros registrarán en las áreas geográficas que se determinen. Los segundos se aplicarán en las ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Síguele, por favor. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer
educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que pudiese indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Hasta ahí, gracias, contadora Cristi. Bien, contadores, va a haber una actividad. En este momento se las voy a asignar. Y antes de esto, fíjense bien. Dice que el salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador serán generales o profesionales. ¿Alguien sabe la diferencia entre estos dos? ¿Qué significa que el salario mínimo sea general o profesional? La diferencia entre estos dos. Pues me ¿Nadie? imagino que lo de profesional es cuando ya tienes una licenciatura o así, un título universitario, y Gracias, general Nati. es una persona no estudiada. Gracias, Nati. ¿Alguien más tiene un punto de vista? Ok, con eso, pues. Dice, después del punto seguido, dice los primeros, es decir, los generales, regirán en las áreas geográficas que se determinen. Los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. No necesariamente se refiere a que sea una licenciatura o una maestría, sino que puede ser un oficio, como por ejemplo secretarios, albañiles, son trabajos especiales o oficios, ¿sí? Ahora, fíjense, esa es la actividad precisamente para poder analizar el párrafo segundo de la fracción sexta que dice, los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. Eso sería el siguiente análisis a realizarse. Entonces, en este momento vamos a hacer una actividad. Esa sería su segunda actividad. La primera actividad se las dejé en clase. La segunda actividad que van a tener, y se las voy a subir a Moodle, es buscar los salarios mínimos profesionales. ¿Sí? Busquen, por ejemplo, ahorita meterse a Google y teclear ahí salarios mínimos profesionales en México. Los buscan actualizados a 2021, por favor, y también buscan los salarios mínimos generales en México. Busquen esas dos, por favor. Esa va a ser una actividad que voy a subir a la plataforma. Ahí van a subir en PDF la tabla de salarios mínimos profesionales y el monto de los salarios mínimos generales que hay en México, ¿sale? Esa va a ser una actividad para su plataforma junto con su actividad diagnóstica y unos conceptos que les voy a dejar de tarea para analizarlos de uno por uno, ¿va? Cuando terminen de hacer la actividad me avisan. ¿Ya terminaron? Les quedan 2 minutos. Actualmente solamente tengo participación de Luis Enrique, Natividad, Esmeralda, José Juan y Cristi. Son las únicas personas que han participado en la clase el día de hoy y nomás recordarles la participación cuenta para su calificación. ¿Sí? Le vamos a decir todo, así como tal, los profesionales y en general, ¿verdad? No, no, no. No, no, no me lo van a decir, pero sí lo van a subir a la plataforma. Lo que quiero es que revisen cuáles son los salarios mínimos profesionales para analizarlos. Me dicen cuando los tengan, por favor.
Esa tabla de salarios la pueden encontrar en páginas oficiales mexicanas, no me van a traer una de otro país, la pueden encontrar en gov.mx, ahí la pueden descargar, ¿sale? Sí, profe. Y busquen la que esté vigente a partir del 1 de enero del año 2021, que esa es la que aplica para este año. De hecho, esto no viene en su programa de estudios, en su plan de estudios no viene, entonces son cosas que son importantes, no obstante no se toman en cuenta. Si ustedes buscan esa tabla de salarios mínimos, si es que no la encuentran porque se tardaron, eso lo hacen en un minuto. Profe, En la parte superior casi siempre del documento vienen los salarios mínimos y en la parte inferior vienen los salarios mínimos profesionales, digo, no es para tanto tiempo. Sí, ¿quién habló? yo, yo ya encontré la tabla, pero salen, o sea, no salen en específico como profesionales y generales, salen todos juntos. Ah, esa tabla está bien. Ah, ok. La saqué de lo de la Les página voy del a gobierno de proyectar, México. ándale, de ahí, les voy a proyectar una tabla, ¿va? Para los que no la han encontrado, toma, la tienen que buscar ustedes, la van a necesitar. Bien, ¿es esta la que encontraste tú, contadora? Sí, es esa. Gracias, Nati. Los demás, ¿puedes compartir? Bueno, no, así que la busquen. No tiene Ya. tanto chiste. ¿Ya? Sí. Bien. En la parte superior de esa tabla dice salarios mínimos vigentes a partir del 1 de enero del 2021. Hay una falta de ortografía de parte del gobierno de México, pero bueno. Luego, nunca cuando pongan una fecha, por favor, por ejemplo, en la parte superior dice del 1 de enero del 2021. No es correcto que pongan del 2021, a menos de que vayan a decir del año 2021. Se escribe, lo correcto sería que dijera 1 de enero de 2021, ¿sale? No le pongan la L cuando ustedes escriban algo así, por favor, se ve horrible. Bien, ahora sí, en la parte inferior a eso dice área geográfica, no sé si alcanzan a ver aquí que estoy subrayando, área geográfica, y luego dice monto vigente al 2020, monto independiente de recuperación, que es el MIR, aumento por fijación, el porcentaje, y luego el monto vigente para 2021. Eso es lo que nos interesa, ¿sí? Analicemos, por ejemplo, dice zona libre de la frontera norte, 185.56, ¿sí? Y para 2021, 213.39 pesos. Hubo un incremento anual del 15%. ¿Si alcanzan a ver esas cantidades? Sí. Bien. Dice, esto es para la zona fronteriza, zona libre de la frontera norte. De tarea les va a quedar investigar cuáles son los países que están en esta zona libre de la frontera, ¿vale? Esa va a ser una tarea que van a incluir con la actividad 2, la de salarios mínimos profesionales, salarios mínimos generales, que es esta tabla, y buscar cuáles son los países. Digo, perdón, los estados. Hoy nomás. Los estados que están en la zona libre de la frontera. Estoy tomando nota de las tareas que les estoy dejando. Bien. Ahora sí, dice, esos son los estados que van a estar con 213 pesos, 213.39 pesos. Para el resto del país, ahí entramos aquí en Jalisco, entramos en los del resto del país. El salario para 2020 era de 123.22 y hubo un incremento también del 15%, quedando el salario mínimo hoy en día de 141.70 pesos. Ese salario mínimo aplica para todas las personas, pero en la parte inferior de esta tabla están las profesiones, oficios y trabajos especiales que tienen su salario específico asignado, ¿sí? Algunos son iguales al de la zona libre de la frontera porque de por sí ya es mucho, pero para el resto del país sí cambian por lo general los demás salarios mínimos, ¿sí? Por lo general, miren, para cuando se trata de la frontera, casi siempre el salario mínimo para la profesión va a ser igual que el mínimo de la frontera. Para esto necesito que alguien me apoye dándole lectura a la profesión número 1, que es
albañilería. ¿Cuánto debería de ganar un albañil en la zona libre de la frontera norte y cuánto para el resto del país? ¿Quién puede apoyarme con los primeros 5 que le dé lectura para que todos escuchemos y estemos en las mismas sintonías, ¿sale? Albañilería oficial de Zona Gracias, Libre de la José. Frontera Norte, 213.39. Resto del país, 163.46. Bóticas, farmacias y droguería dependiente de mostrador en Zona Libre del Norte, 203.39. Resto del país, 144.49. Bulldozer y Otrax Cabo, operador de 213 en la zona norte, resto del país 171.24. Cajero de máquina registradora, resto zona libre de la frontera norte 213.39 y resto del país 147. Dice cantinero, preparador de bebidas, zona libre del norte 213.39 y resto del país 150.01. Hasta ahí, gracias, contador José Juan. Mira, sí se fijan todos ustedes que cada profesión, oficio o cada trabajo especial tiene su mínimo, ¿sí? Su mínimo, y esto lo hacen en atento al estudio que viene en el artículo ese mismo 123, en la fracción sexta, en el párrafo número 3, que dice a la letra, los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por los representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Ahora la pregunta es la siguiente, contadores. Por ejemplo, si se fijan que hasta los carpinteros tienen su salario mínimo para la zona libre de la frontera y su salario mínimo para el resto del país. Un carpintero por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, si es de fabricar y reparar muebles, por ejemplo, su mínimo a ganar son 160.77, ¿sí? O un cajero de máquina registradora, el mínimo a ganar diario, esto es diario, es de 147 pesos. Ahora, en atento a esto y en esta tesitura, ¿quién me hace el favor de leer el artículo 123, pero específicamente en el apartado A, la fracción sexta? Solamente hágame el favor de leer la fracción sexta, el párrafo segundo. Lean solamente la fracción sexta, el párrafo segundo. Es la que dice, los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Sí, eso. Dale, sigue leyendo. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas. El segundo párrafo. El segundo párrafo. Ese es el primer párrafo, bríncate al segundo párrafo. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de sus hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Gracias, contador Luis. Una pregunta para, Esmeralda. ¿Crees que un cajero con 147 pesos diarios tome a alcanzarle para ser suficiente el salario para las necesidades normales de un jefe de familia? Pues no, aparte de si tiene que transportarse, sería todavía un gasto extra, entonces pues no le alcanza para Así nada. es. Ese salario mínimo no le alcanza. Y dice, para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural. Es decir, en todo el contexto donde se relaciona o donde se desarrolla la familia. Y dice todavía, como dice coma y anexa una coma que adjunta a lo siguiente, dice, y para proveer, o sea, además de esto, la coma, eso nos indica en este momento, hay que tener buena redacción, de hecho, para poder interpretar bien y redactar bien. Hay que tener buen ojo en las comas y en todo esto siempre, contadores. Dice coma, y para proveer
O sea, ese salario mínimo adjunta a esa frase. Y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. La pregunta es, ¿alcanza para cuántos hijos? ¿Qué número de familia es? Si se fijan, hay muchas cosas que hay que analizar a profundidad en México. Afortunadamente y desgraciadamente, desde otro aspecto que también vamos a ver en esta materia, afortunadamente los salarios mínimos se están incrementando. Para el trabajador es afortunado, pero en este caso, viendo ahora el lado del empresario, le va a pegar un poco porque el salario mínimo al incrementarse, pues también a su vez, si le pagaban el mínimo, pues tienen que subirle, es un desembolso extra todavía para el empresario. Y aunado a eso, el incremento en los impuestos locales y federales. Por ejemplo, en atento al impuesto a la renta, le tienen que hacer más retención al trabajador entre más gana y en atento al seguro social, pues pagar más cuotas de parte del patrón, y en atento al 2% sobre nómina que se paga en Jalisco, 3% en otros estados de la República, pues representa más gasto en impuestos el incrementar el salario del trabajador. Para el trabajador está bien, para el patrón no, y ustedes en esta clase, en este curso, van a ver los dos aspectos, tanto del trabajador como del patrón. ¿Sí me estoy dando a entender hasta aquí, contadores? ¿Hay alguna duda? Porque después les voy a dejar investigar conceptos y comentarlos con sus palabras, y los voy a leer todos. Por eso les pregunto de una vez, ¿hay alguna duda hasta el momento de lo que se ha estado comentando? No, profe. Excelente. ¿Alguien más? ¿Nadie? No, profe. Con eso. Bien. Entonces, esa sería la actividad 2, se las voy a subir a Moodle, buscar los salarios mínimos generales profesionales, buscar los salarios mínimos generales y también ver cuáles son los estados de la frontera, ¿sale? Norte, la frontera norte. ¿Y qué más? A ver, vamos a darle al siguiente. Ok, fíjense bien Profe, esto, ¿eh? no, Sí, adelante. para hacer valer esto de los salarios mínimos y eso, ¿es necesario tener algún contrato? Es una excelente pregunta. Dice, para hacer esto de los salarios mínimos hay que tener un contrato. Mira, hay una cosa muy importante. El trabajador tenga contrato escrito. Supongo que me dices un contrato escrito, ¿no? Sí. Ok, si el trabajador no tiene contrato escrito y está trabajando para una empresa, la pregunta que les voy a hacer yo a ustedes para poder analizar esto, ¿tiene contrato o no tiene contrato? Si el trabajador, ahora sí, está laborando para una empresa, pero no tiene contrato escrito, ¿tiene contrato o no tiene contrato? Pues no. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Es que, por ejemplo, Gracias. bueno, directamente en empresas yo pienso que sí debe de tener un contrato, ¿no? Pero también hay otros lugares donde hacen contrato de palabra, me imagino. Ándale. El contrato, contadores, no siempre es un contrato por escrito, hay contrato verbal. Mientras hay una subordinación, que de hecho es uno de los conceptos que van a tener que buscar, a ver si lo apunté, no lo apunté. Es uno de los conceptos que les voy a dejar investigar. Hay una subordinación. ¿Cuándo hay una subordinación? Pues cuando el trabajador tiene que obedecer ciertas órdenes del patrón. Al momento de haber subordinación y tener esa relación laboral, el contrato no siempre es escrito, es verbal y hay que tener cuidado con el contrato verbal porque puede ser lo que les platicaba en clase. Si el trabajador tiene un contrato verbal y logra demostrar que efectivamente hay una relación de trabajo entre el patrón y trabajador y el patrón a su vez no está pagando el seguro social, no está pagando impuestos, no le está aportando la Afore ni el Infonavit, el trabajador desde el momento que logra demostrar que trabaja para ese patrón, desde ese momento se le da la buena fe al trabajador y el trabajador de buena fe puede mentir y decir que tiene trabajando para ese patrón 2, 3 años, cuando realmente a lo mejor nomás tiene un año. Pero como no hay un contrato por escrito de por medio, el patrón no puede defenderse y decir que es mentira lo que el trabajador está diciendo. Y la carga de la prueba le correspondería al patrón demostrar que si efectivamente ese trabajador tiene apenas un año o meses incluso. Entonces, el contrato es verbal.
y si el patrón no hace contrato, pues puede salirle con muchas repercusiones. Y más porque hay patrones que ni siquiera contrato hacen, ni siquiera los ponen ante el Seguro Social inscritos, ni a cotizar para que se pensionen o para que tengan atención médica, y así tampoco hacen sus aportaciones a la FORE, no pagan impuestos por los trabajadores, y piensan, el patrón piensa que diciendo, o escuchen bien esto, el patrón piensa que diciéndole a la autoridad, es que el trabajador no quería tener seguro, piensan que con eso se deslindan de responsabilidades, cuando la seguridad social, pues es un derecho que el trabajador tiene, y el patrón, si no le da seguridad social al trabajador, tendría que responder por todos los medios en salud, en medicinas, en pensiones, en un montón de cosas, tendría que responder ante el trabajador y sale más caro para el patrón esto. Entonces, todavía hay patrones que le dicen al Seguro Social, no, es que el trabajador no quería seguro, es una obligación que el trabajador tenga esa protección social. Y si no la tiene por parte del seguro, le corresponde al patrón darle esa protección social. Y es cuando, ya lo veremos más adelante, el Seguro Social le designa capitales constitutivos a los patrones, es decir, un crédito fiscal muy caro. Les platico una historia para que entiendan qué es un capital constitutivo. En una ocasión, un trabajador sufrió un accidente en una empresa, no tenía seguro social. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, se escucha, la señal no se está cortando mucho. Sí, profe, se escucha Sí, bien. profe. Ok, llegó a la oficina un caso de una empresa que se dedica al comercio. Uno de sus trabajadores sufrió un accidente, pero la empresa no lo tenía asegurado. El trabajador estaba en un área de riesgo donde podía sufrir accidentes y pues resulta que sufrió el accidente. El trabajador, pues sin conocer, a lo mejor no lo hizo con mala intención, fue a atenderse al seguro porque pensó que era lo indicado y se fue rápido, no tenía, el trabajador no tenía protección, no tenía seguro social, no lo tenían asegurado, lo tenían así, informal, por así decirlo. Y pues el seguro al darse cuenta de esto, le dice al trabajador, no te preocupes, ven, nosotros te atendemos. El seguro social lo recibe, sí, pero lo hace, ahora sí, pues se va a escuchar mal, ¿verdad? Pero lo hace a propósito de darle muy buena atención al trabajador, lo atienden de maravilla, lo mandan con especialistas, lo mandan incluso a hospitales particulares, le dan una excelente atención, el trabajador se saca de onda, dice, qué caray, el IMSS no tiene esta fama, desgraciadamente, no tiene esta fama de dar buena atención, sabrá Dios por qué me estén atendiendo muy bien. Y pues resulta que el IMSS hace todo esto, le dan una excelente atención al trabajador, porque todo lo que se gasta le pasan la factura al patrón, le dicen, mira, este trabajador sufrió un accidente y pues es 1 millón de pesos por la atención que se le dio, por todos los estudios que se le hicieron, se le trató el ojo y todo, pero como no lo tenías asegurado, a ti, patrón, te corresponde pagar este capital constitutivo que te acabamos de determinar, porque tu trabajador no tenía seguro social y al no tener seguro social, pues te corresponde a ti todos los gastos. Y como nosotros lo atendimos, pues se te va a cobrar. ¿Sí? Obviamente este capital constitutivo tiene defensa para el patrón, pero pues al inicio y de introducción ya es un susto y es un gasto extra que se va a dar el patrón, y en este caso que se está peleando este caso actualmente, ¿sí? No, ya no está en mis manos porque se necesitan de abogados, es lo que les explicaba en clase el otro día, cada profesionista tenemos nuestra área de ejercicio de la profesión. Y bueno, esto es un capital constitutivo, contadores. Cuando no les das seguro social a tus trabajadores, te toca responder por todos sus gastos. El trabajador tiene ese derecho y el patrón tiene esa obligación. Y para quitarle esa obligación y el patrón no tenga esa obligación y se la sustituya al seguro social, es decir, que el seguro social sustituya al patrón y le quite todas sus obligaciones, hay que pagar seguros social. El seguro social por trabajador con un salario mínimo te anda saliendo entre los 1,000, 1,500 pesos por mes y bimestre, ¿sí? No es barato, pero pues te ahorras lo que pasó en este tipo de situaciones y más cuando la empresa se dedica a hacer actividades que son peligrosas. No sé si me di a entender lo que es un capital constitutivo, así a grosso modo el concepto de capital constitutivo y las repercusiones de que un trabajador no esté asegurado ante el IMSS, ¿sí? Y que el trabajador no esté pagando sus cuotas. Por eso les digo, si el trabajador está laborando para una empresa,
pero no está asegurado, eso no significa que no hay un contrato medio. Hay un contrato verbal. Sí, y trabajador, si logra demostrar que efectivamente está trabajando para esa empresa, puede decirle a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o puede demandar al patrón y llegar a una conciliación ante la Secretaría de Previsión Social y decir al trabajador mentiras, fingir y decir que lleva 2, 3 años trabajando para que le corresponda una buena liquidación o ahora sí le reconozcan esa antigüedad. Entonces, esto es lo malo de no tener contratos por escrito. Es una repercusión para ambas partes, tanto para el trabajador como para el patrón, el no tener este tipo de contratos. No sé si me di a entender con esta explicación más o menos de, de, de lo que es el contrato y de la repercusión de no tener a tu trabajador asegurado. ¿Sí me di a entender, contadores? Sí, profe. Sí, Bien, aquí fíjense que el tema laboral es muy amplio y muy extenso. A mí me gusta muchísimo el tema laboral, pero efectivamente por eso estamos llevando este análisis primario de lo que vamos a ver en todo el curso. ¿Sí? Es un análisis básico de lo que van a ver en su materia. Ya les dije, se van a enseñar a calcular pensiones del Seguro Social. Hay gente que se puede pensionar con 50, 60 mil pesos mensuales ante el Seguro Social. Son pensiones mejores que las que da Estados Unidos, ¿sí? Para los obreros. Entonces, es parte de todo este proceso y es parte de que sepan los conceptos básicos. Una persona que trabaje para alguna empresa que no tenga contrato por escrito, tiene contrato verbal, ¿sale? Y la empresa tiene la obligación de darle seguridad social o si no, de responder al patrón ante cualquier circunstancia, para su pensión, para su vivienda, para su atención médica. Es muy caro no tener seguro social. Es caro el seguro social, pero es más caro no tenerlo. Y bueno, vamos al siguiente punto de análisis, contadores. Dice, en este caso, la Ley Federal del Trabajo y la Constitución, hay personas, yo les pregunto antes de analizar lo que viene, si pónganle que ustedes trabajen para una empresa, ¿no? Para la empresa que quieran, para la empresa A, la empresa B, la empresa Patito, la que quieran trabajan para una empresa y ustedes firman una hoja en donde ustedes están renunciando a su sueldo. ¿Qué pasa en esos casos, contadores? Si, por ejemplo, entran a laborar una empresa y la empresa les hace firmar una carta donde ustedes renuncien a su sueldo o que trabajen de a gratis y con esa obligación que lleva la subordinación, el trabajar para una empresa. Eh, ¿Creen que la Constitución permite esto? ¿Que la ley lo permite? ¿Qué pasa? ¿Te vas a quedar sin sueldo? ¿Qué es lo que pasa ante este tipo de situaciones? Los escucho. pues estarías trabajando de a gratis. ¿Estaré trabajando de gratis? ¿Alguien tiene otro punto de vista o un punto de vista similar de la compañera? Pues yo digo que nadie te puede obligar a firmar algo que tú no quieras, entonces si es algo que no nos conviene, pues no tenemos que firmar. Ok, entonces no te deberían de obligar a firmar. ¿Y qué pasaría si firman, contadores? ¿Qué pasaría si firman esa carta donde renuncian a su sueldo, a su salario? Pues me imagino que nosotros nos tenemos que hacer responsables de eso porque pues teníamos que haber leído lo que estábamos firmando. Tendrían que ver lo que están firmando y hacerse responsables. ¿Alguien quiere dar? ¿Quién opinó ahorita para ver si no es de los que ya? A ver, ¿quién Nati. acaba de opinar? ¿Y la otra persona quién fue? Esmeralda. Esmeralda. Ah, ok, gracias. Bien, a ver, entonces, algún punto de vista extra. ¿Qué pasaría si firmas una carta donde renuncias a tu sueldo, a tu salario? Pero pues esas cartas supongo que no son legales o sí son legales. Mira, es una buena pregunta. Ahora que ya entienden el concepto de legalidad y de constitucionalidad o de justicia, ya podemos hablar si la carta es legal o es ilegal. Antes de responderte esta pregunta, quiero que abran su Ley Federal del Trabajo y chequen el artículo 99 que está en el capítulo 7º. Chequen el artículo 99. El capítulo se llama Normas Protectoras y Privilegios del Salario. Artículo 99 de la Ley Federal del Trabajo, por favor. Si firmamos renunciamos a nuestro salario mínimo, es como una renuncia, pues, ¿no? Al final de cuentas, terminación de contrato, que vendría siendo una separación voluntaria, ¿no?
Órale, ¿qué concepto sacas, José Juan? Pero ahorita vamos a analizar eso, gracias por tu punto de vista. Yo les voy a decir qué pasa. ¿Ya sacaron el artículo 99 de la Ley Federal del Trabajo? Sí. Bien, contadores, si ustedes llegan a firmar eso, fírmenlo 10 veces, porque el artículo 99, y síganme por favor a la letra, dice, el derecho a percibir el salario es irrenunciable. Aunque firmen una carta que diga que renuncian efectivamente a su sueldo y lo digan y lo graben y lo pongan en donde quiera, el derecho a percibir el salario es irrenunciable. Irrenunciable. No pueden, no es que no deban, no pueden renunciar a la percepción de sus sueldos y salarios. Es irrenunciable. Así de protegido está el trabajador. A esto me refería en la clase presencial que tuvimos cuando les dije que lo que hace la Ley Federal del Trabajo es nivelar fuerzas. El patrón tiene el poder económico, por lo general, de despedir a los empleados. Pero lo que hace la Ley Federal del Trabajo es nivelar fuerzas. Ok, lo vas a despedir, pero lo va a hacer con estas condiciones o con estas bases. Y así, contadores, ustedes firmen lo que sea de renunciar a su sueldo, el derecho es irrenunciable. Y todavía hay gente que se la cree y piensa que eso se puede hacer. He atendido a personas que dicen, oye, pero si él me paga que no quiere que le pague, digo, si él me firma que no quiere que le pague, no, aunque te lo firme, oye, eso es ilegal, ¿sí? Hablando de ilegalidad e inconstitucionalidad, eso es ilegal, es inconstitucional también, porque todos tenemos derecho a percibir nuestro sueldo por las actividades que se hagan. Y depende el trabajo, también depende el sueldo. Entonces, no se debe negar el derecho a percibir el sueldo, ¿sale? Y ese sueldo, no crean que, se lo mando a tu mamá, se lo mando a tu hermana para que te lo pague. No, el salario, según el artículo 100, se pagará directamente al trabajador. Y solo en los casos en que el trabajador esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, pues ya el pago se puede hacer a la persona que se designe como apoderado, y esto ya se hace mediante una carta poder ante 2 testigos, ¿sale? No sé si me estoy dando a entender con este tema tan interesante que es el mundo laboral. Y ahora, si todo esto va quedando claro, Profe, en este orden de ideas y aunado a lo anterior, vamos a dejar unos conceptos que creo que ya van a comprender mejor con esta explicación. Sí, dime, Nati, a la orden. yo tengo una duda, ¿qué son los salarios desvengados? De vengados. Es todo aquel salario que el trabajador ya tuvo derecho. Por ejemplo, el aguinaldo. Desde el primer día, fíjense, esta es una pregunta interesante, si se fijan, el artículo, gracias Nati por la pregunta, el artículo 99 dice, el derecho a percibir el salario es irrenunciable, lo es igualmente el derecho a percibir los salarios de vengados. A eso te refieres, me imagino. El salario de vengado precisamente es un salario que el trabajador ya adquirió el derecho a obtenerlo. La pregunta siguiente es esta, Nati o alguien de ustedes, un trabajador, si lleva 2 días trabajados, ¿ya tiene derecho a aguinaldo, sí o no? El aguinaldo, si se acuerdan qué es la prestación económica que se le da después de un año de trabajo. Y son 15 días lo mínimo que se le da a un trabajador. La pregunta es, si solamente tiene 2 días, ¿tiene derecho a aguinaldo, sí o no? ¿Y por qué? Vamos a ir por orden de lista. A ver, la primera que me aparece aquí es Cristi. Cristi, un trabajador que lleva 2 días laborado, es más, un día laborado, ¿tiene derecho a recibir el salario, sí o no? Esa Cristi se desconectó. Vamos a ponerle un punto. Malo. No se crean. A ver, alguien Esmeralda, es la siguiente de la lista. A ver si no se desconecta también, ¿verdad? Que le dé miedo a responder. Ahí se me fue el Esmeralda, internet. una persona que tiene 1 o 2 días laborados. No te preocupes. Una persona que tiene 1 o 2 días laborados, ¿tiene derecho a percibir aguinaldo? Sí, no, ¿y por qué? Échale, José Juan. Yo digo, en mi punto de vista, Sí, que todo adelante. trabajador, en cuanto firma un contrato, entra a trabajar en una empresa, se le debe pagar todas sus prestaciones, pero obviamente se le paga la parte proporcional al tiempo que ha laborado. Es correcto, José Juan, es correctísimo.
Ahora, eso que dices es correcto, pero la pregunta precisa es, si tiene nada más 1 o 2 días laborados, ¿ya tiene derecho a aguinaldo? La pregunta es sí o no, primero. Yo digo que sí, pero pues se le pagaría bien poquísimo, o sea, bien poquitito. Es correcto. Esa respuesta es totalmente correcta. Una persona que tiene 1 o 2 días laborados ya tiene derecho a aguinaldo. Y Nati, a eso se refiere la ley federal del trabajo al decir que también es irrenunciable el derecho a percibir los salarios devengados. Así también esta persona que tiene 1, 2, 3, 4 días de trabajo ya devengó un aguinaldo, ya devengó sus vacaciones y su prima vacacional correspondiente al número de vacaciones o a los días de vacaciones que le toquen. Entonces, a eso se refiere. Hay salarios que a lo mejor no te los dan ahorita, pero se van acumulando y te los dan ya sea en diciembre o antes, y también las vacaciones, ya dependiendo del mes que acuerden o se elija o que se pueda. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Y este tipo de prestaciones y pagos son irrenunciables, ¿va? Hay gente que piensa que para que el trabajador tenga derecho a aguinaldo tiene que tener un año, y eso es mentira, ¿sí? No es lo justo ni es legal. El trabajador tiene derecho a aguinaldo desde el primer día de trabajo, ¿sabes? Y a las demás prestaciones mínimas de ley. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, contadores? Para lo del reparto de utilidades también, ¿eso va desde el primer día o ya ahí sí se ocupa cierto tiempo? Fíjate que para el reparto de utilidades muchas empresas no lo dan. Y así es, vamos a analizar más adelante cuál es el tiempo en donde el trabajador pierde el derecho a percibir ese reparto de utilidades. Pero antes de eso vamos a analizar qué es el reparto de utilidades para tus compañeros que quizás todavía no han entrado mucho al mundo laboral. Vamos a analizar poco a poco qué es el reparto de utilidades, de dónde proviene el reparto de utilidades, cuánto le toca al trabajador el reparto de utilidades y cómo se reparten esas utilidades ante los trabajadores, así también como el tiempo de prescripción que tiene el trabajador para solicitar ese reparto. ¿Y qué pasa si no lo solicita? Entre otros temas, pero sí, también es parte de su salario. ¿Sale? Bien, gracias por el comentario, Luis. Ahora lo que sigue, contadores, una vez entendiendo esto, vamos a analizar más adelante en próximas clases qué es un negocio familiar, entre otros. Pero por el momento necesito que anoten estos conceptos que les voy a pasar para que busquen su definición y me regalen un pequeño comentario al finalizar la investigación, ¿sale? Yo les explico ahorita las bases y se las pongo bien en Moodle, qué es lo que se va a revisar. Necesito que busquen, por favor, en la Ley Federal del Trabajo o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Incluso pueden buscar en la Ley de Seguro Social lo siguiente, ¿va? Por favor, traten de estos conceptos que les voy a pasar, buscarlos en ley, ¿sí? En ley. No me vayan a traer algo de Colombia, de Venezuela, de Perú, por favor, algo de México, y preferentemente lo pueden encontrar en libros mexicanos que hablan sobre la materia laboral o en leyes mexicanas, que es el lugar más indicado. En leyes federales está perfecto. El primer concepto es subordinación. Apúntenlo, por favor. Eso lo vamos a subir como actividad. Subordinación. ¿Me lo apuntaron? Sí, profe. El segundo es derecho del trabajo. Son conceptos que hay que buscar, ¿sale? Derecho del trabajo. Pueden apoyar, les voy a ayudar poquito en ese concepto, en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sale? Ahí pueden encontrar información. Internet, no sé si me Van a escuchó, buscar no sé. también. No te escuché. ¿Qué dijiste? Que cuando me preguntó me sacó el internet, que sí me alcanzó a escuchar. Ah, ya ni me acuerdo. Pues yo creo sí. El siguiente concepto es contrato individual de trabajo. Les voy a ir escribiendo aquí en el chat. Contrato individual de trabajo, se pueden apoyar, si mal no recuerdo, artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo. También van a buscar el concepto de trabajo. Van a buscar también trabajo digno o decente.
conceptos de esto. ¿Cuál era el anterior, profe? Te las estoy anotando ahí en el chat, puedes checarle si quieres. Van a Ok, gracias. buscar también el concepto de trabajador. Sí me están escuchando bien, porque el internet acá está medio raro. Sí, todo se escucha bien. Sí, profe. Sí. Excelente. Bueno, el concepto de trabajador, les voy a apoyar también en ese. Ya en los demás no les voy a apoyar, ya es el último. Si mal no recuerdo, entre el 6 y 7, creo que es el octavo de la ley del trabajo, creo, ¿eh? El concepto de trabajador. Dice la persona física, bueno, ahí lo busquen ustedes. No me lo sé de memoria tampoco ese. Y también van a buscar el concepto de salario, también viene ahí en la ley del trabajo, y ustedes buscan el artículo. Van a buscar también el trabajo personal subordinado. Van a buscar los requisitos de los contratos. Hay muchas cosas que les estoy dando que no vienen en su programa de estudios, pero pues de eso se trata, ¿no? De ver lo que existe hoy en día, la realidad. Van a buscar también la definición de patrón. De hecho, vamos a hacer un estudio, una investigación de eso, ¿eh? Más bien un análisis del concepto de patrón. Pensamos que patrón o trabajador puede ser cualquier persona, pero hay limitantes en relación al concepto de trabajador ante un patrón. Van a buscar. ¿Listos? Sí. Ok. Ojo, no me traigan conceptos de 3 hojas, entre más resumido y breve y conciso esté, o sea, al punto, sin tanto choro y que esto y que el otro. Váyanse al punto principal. La ley es muy práctica también en cuanto a las definiciones, pero si llegan a buscar algo en internet, no me pongan un chorazazo ahí, pónganme algo bien. Si veo que es mucho, no, que no sea mucho, algo breve, léanlo al punto, a lo que va, compréndanlo y ya, ¿sale? Y van a buscarme también las jornadas de trabajo. Les voy a escribir duración de jornadas de trabajo, jornada de trabajo. Hay 3, chíquenlas bien. Y ya, si quieren, en clase presencial vamos viendo el cálculo de horas extras o tiempo extra trabajado. Vemos el análisis y el conteo de los días de descanso. También vemos los días de descanso obligatorios de ley y el día de descanso semanal, cómo se hace. Y en su caso, si se trabaja los 7 días, qué es lo que pasa. Eso ya analizamos con cálculos presencialmente. Vemos también presencialmente las vacaciones, el conteo de vacaciones, el cómputo de las vacaciones. Checamos también días festivos, capacitación. Bueno, eso ya es otro tema. También ya presencialmente vemos la antigüedad y el pago por prima de antigüedad cuando se tiene derecho a la antigüedad. Ya esos cálculos los hacemos presencialmente. Ahorita, nada más para entrar al tema, sí, busquen solamente esas definiciones que les puse ahí, ¿sale? Que les vuelvo a mencionar. Son, en total quedó subordinación, derecho del trabajo, contrato individual de trabajo, trabajo digno o decente, trabajador, salario, trabajo personal subordinado. Y otra que se me estaba pasando, requisitos de los contratos, patrón, y otra que se me estaba pasando, que es empresa familiar. Empresa familiar. Vamos a hacer un análisis de la empresa familiar porque mucha gente piensa que puede asegurar a su papá en un negocio y esto, contadores, no es subordinación, se convierte en un acto viciado, un acto ilícito y al final la persona que asegura a su papá, a su mamá o que asegura a sus hijos ante el IMSS para obtener algún beneficio del Seguro Social,
puede terminar en prisión, es decir, en cárcel, y también aparte de devolverle al gobierno, a la nación, devolverle todo el beneficio que obtuvo y que no le correspondía. Vamos a analizar la empresa familiar y las repercusiones de tomar una mala decisión o mala asesoría, porque hay muchos contadores y abogados también que desconocen, o no sé si se hacen que desconocen del tema y meten al seguro social a los hijos de sus clientes, a los padres de sus clientes, cuando no hay subordinación, y al final estas personas pueden tener riesgo de irse a prisión y aparte devolverle a la nación pues todo lo que le robó, porque así se considera al beneficiarse de algo que no le corresponde. ¿Dudas hasta el momento, contadores, contadoras, dudas? La tarea la Ninguna, podemos ¿verdad? hacer como en Word o en el cuaderno. La tarea va a ser, si se les hace más fácil en Word, háganla en Word y ya la suben a Moodle. Ahí en Moodle les pongo las características, lo que se pide y cómo hay que entregarla, ¿vale? Si la suben al Moodle, entonces vamos a diseñar una hoja en donde les voy a sellar para tener doble evidencia. No vaya a ser que se borre todo lo de Moodle, entonces ya tenemos una doble evidencia en físico. En una hojita les voy sellando todos los trabajos que suban a Moodle, ¿sale? Ok, ninguna duda hasta el momento, ¿verdad? Aparte de esa. Aún no nos Bien. agrega Moodle, ¿verdad, Mario? No, yo les voy a pasar ahora sí las instrucciones por WhatsApp para ya agregarlos, ¿va? Y las claves. Bien, pues si no hay ninguna otra duda, contadores, siendo las 10:58 de la mañana del día 19 de agosto de 2021, damos por terminada la clase el día de hoy. Y para todas aquellas personas que nos ven por otras redes sociales, porque esta clase se sube a redes sociales y a YouTube, para todos aquellos alumnos que son externos, cualquier duda pueden buscarme vía WhatsApp, ya tienen ahí mis números de contacto en las redes sociales, o vía Facebook o Instagram. ¿Sale? Incluso también por YouTube pueden dejar su comentario y aquí estoy para servirles a ustedes también, principalmente mis alumnos, contadores de aquí del tecnológico. Cualquier duda me buscan, cualquier concepto que no hayan comprendido bien o al 100, por favor escríbanme. Y antes de retirarse la clase el día de hoy, les pido de favor, dejen su nombre completo ahí en el chat de Google Meet para confirmar la asistencia al día de hoy. Tuvieron que haber puesto su nombre 2 veces, al inicio y ahorita. Entonces, al inicio cuando yo lo solicité y ahorita al finalizar la clase cuando yo lo solicito, antes de retirarse y de que se despidan, por favor dejen su nombre completo para tomarlo como asistencia. Que estén bien y que pasen una feliz tarde. Bueno, todavía es de día, pero que pasen un feliz día, ¿sale? Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Profe, Hasta igualmente. luego, bye bye. Gracias, bye bye.